Les voy a presentar a la doctora Andrea. La doctora Andrea Reynoso es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ha trabajado mucho tiempo ya desde los temas de género, performance, cuerpo, reflexión desde el patriarcado, desde lo social y lo político, y un poco hoy día va a ser una aproximación desde ahí sobre cómo entender el género, los enfoques y el patriarcado. Entonces le voy a dejar el micrófono a la doctora para que pueda estar en el espacio, para que ella también lo pueda dirigir y nos cuente cómo lo conversamos, ¿sí? Estemos un poco pendientes. ¿Tengo que hablar por el micrófono? Necesito el micrófono, sí. Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Primero, gracias a las compañeras del INDIGED por la invitación. Mi nombre es Andrea Reynoso, ya trabajo más de 8 años aquí en la Universidad Central, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y mi trabajo está vinculado con movimientos sociales, ¿no? Con movimientos de mujeres, entonces desde ahí un poco voy a aportar en la discusión de la Escuela de Formación en Derechos Humanos y Pensamiento Crítico. Quería preguntarles primero cómo se llaman y de qué facultad vienen, un poco para ver si tenemos algunas líneas en común para abordar la discusión. ¿Tú? Sociales y Humanas, Jefferson. De Sociología. ¿De qué semestre? Ya egresé. Ya egresaste, buenazo. Yo me llamo Erika y soy de la FAX. ¿Ya? ¿De qué semestre? Octavo. Octavo. Tercer semestre. Bueno, yo le había planteado a la Majo que antes de hablar de teorías con enfoque de género, debemos entender muy bien cómo funciona el patriarcado y por ende la interseccionalidad. Sin la interseccionalidad es muy difícil entender cómo operan los distintos niveles del patriarcado. Entonces quería empezar preguntándoles, ¿qué entienden ustedes por patriarcado? Todo este modo de vida ya de cierta manera instituido en la sociedad que está dominado obviamente por ese sentido de padres de cierta manera, paternalismo que él es el que tiene el único poder, la única forma de gobernar o distribuir ciertas riquezas, entre otras cosas, siempre con esa visión de padre, de paternidad, de superioridad. ¿Tú, Jefferson? Un rezago del feudalismo, donde básicamente se configuró la figura del padre o la figura de la cabeza de familia atribuida a un hombre, pero un hombre de un estado social alto. Es decir, el patriarcado se fundamenta bajo una base económica, en ese sentido, donde va a relegar estas cuestiones, donde va a primar, básicamente el hombre de un determinado modo económico, y eso se ha ido evolucionando, ha ido cambiando y ha ido perfeccionando a lo largo de la historia hasta llegar al capitalismo. ¿Tú? Asignación de roles, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de una comunidad, de delegar solo, en este caso, a alguien que diga que es el líder, padre y los demás Bueno, el patriarcado hay que entenderlo como el principal sistema de dominación y de opresión, ¿no? Cuando hablamos en clave interseccional, para poder analizar todas las violencias que operan en la sociedad, violencias que son estructurales, hablamos de un sistema compuesto por patriarcado, capitalismo y colonialismo, ¿no? Que operan en la subjetividad de la sociedad y construyen un sentido común. Este sentido común lo que hace es determinar nuestra forma de entender el mundo, ¿ya? Cuando hablamos de sentido estamos hablando de significados. Entonces ponemos significados a las cosas. En eso también están los cuerpos. Tienen una significación y esa significación va construyendo todo un universo de sentidos. Por eso el patriarcado opera principalmente en la mentalidad de las sociedades.
Hay una revolucionaria teórica mujer negra que se llama Bell Hooks, que utiliza una caracterización bastante amplia y a mi parecer una de las más completas para entender la sociedad sobre el sistema de opresión que vivimos. Y ella dice que es un sistema patriarcal, capitalista, supremacista blanco, ¿no? Obviamente Bell Hooks está hablando desde la realidad de las mujeres negras con una historia de esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Un país donde existió la segregación racial y que hasta ahora hay profundos niveles de racismo, no solo en la estructura del Estado, sino en toda la sociedad, ¿no? Entonces va a depender mucho también el lugar de enunciación de donde estas autoras nos están hablando. Por eso las caracterizaciones del patriarcado son bastante amplias, ¿no? Y cada una va aportando a que este concepto sea lo más amplio posible para entender las distintas realidades. Porque algo que nos ha aportado muchísimo las teorías en torno al género y los feminismos es construir un cuerpo teórico que nos permita aterrizar a las realidades de la diversidad de mujeres que existen, las opresiones que les atraviesan y desde ese lugar de enunciación ir construyendo un conocimiento que es un conocimiento colectivo y que ha aportado muchísimo a la discusión de las ciencias sociales para poder entender las relaciones de opresión, de poder, de dominación que existen en la sociedad. Entonces vamos a utilizar este concepto que nos da Bell Hooks sobre la… esperemos. ¿Qué tal? Pasa. ¿Cómo te llamas? Priscila Ora. ¿De qué facultad eres? De Ciencias Sociales y Humanas. ¿Qué carrera? Trabajo social. ¿Qué semestre? Octavo. Ah, bacán. Bueno, estamos un poco en la línea de las ciencias sociales. Entonces vamos a utilizar este concepto, ¿no? Que es el concepto de Bell Hooks, de un sistema de dominación patriarcal, capitalista, supremacista blanco, para poder identificar todas las formas en las que opera el patriarcado. A mí me gusta utilizar la metáfora de una casa. ¿Ya? Vamos a imaginarnos una casa. Y tenemos unas paredes, aquí no hay pizarra, ¿no? Bueno, tenemos las paredes, ¿ya? Tenemos el techo y tenemos el piso. Esta pared del lado izquierdo va a ser el colonialismo. Esta pared del lado derecho va a ser el racismo. El techo va a ser el capitalismo. Y el suelo va a ser el patriarcado. ¿Qué pasa si yo le quito a esta casa el techo? ¿Se cae? No. ¿Qué pasa si le quito la pared izquierda? ¿Se cae? ¿Qué pasa si le quito el piso? ¿Se cae? Se cae. Si quitamos el piso, se cae. El pensamiento feminista, decolonial, antipatriarcal, desde la línea que estabas abordando de Bell Hooks, nos plantea que el patriarcado es la mayor forma de opresión, ¿ya? Y es la base, la que sostiene todo un sistema de dominación. ¿Por qué? Porque para instaurarse el patriarcado se necesita la propiedad privada, ¿no es cierto? ¿Qué propiedad privada es la fundamental en el patriarcado? Es del origen del patriarcado. Exacto. El padre sobre, ¿no?, la esposa, los hijos, ¿no? El padre sobre todo lo feminizado. Ahí hay una relación de propiedad, ¿ya? Entonces, el patriarcado necesita del capitalismo para sostenerse, ¿sí? Pero es la primera forma de propiedad privada, que es de la superioridad de una masculinidad por sobre lo que se considera femenino y feminizado. Es decir, cuando hablamos de lo femenino y lo feminizado, no solo nos estamos refiriendo a la diversidad de mujeres, sino también a la naturaleza, que dentro, principalmente del pensamiento positivista,
se consideró a la naturaleza como objetos feminizados que el hombre hegemónico, que decías tú, Jefferson, es el que se atribuye el derecho a dominar, ¿ya? Entonces, si algo genera este patriarcado, ¿no?, es una supremacía de lo masculino por sobre lo femenino en clave dominación, ¿no? Dentro de la organización de la sociedad, esta supremacía de lo masculino, del pensamiento masculino, se da principalmente en 3 ejes. El primero es el control de la violencia, es decir, las sociedades necesitan o tienen la concepción de la necesidad del hombre fuerte para ser protegidas. ¿Cómo se materializa esto en las sociedades actuales? A través del ejército, por ejemplo. Es el hombre fuerte que protege a la sociedad. Están los hombres sabios, ¿no?, que es de este pensamiento principalmente occidental, construido desde un tipo de subjetividad, ¿no?, heterosexual, blanca, clase media, ¿no?, todo un pensamiento creado o legitimado desde lo masculino. También está la espiritualidad, ¿no?, lo sagrado, y ahí tenemos las religiones monoteístas que también están controladas, ¿no?, o están representadas por una única deidad que es masculina. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de cómo la presencia, la existencia y la historia de las mujeres en la historia del mundo ha sido opacada por la imposición de un pensamiento y un sentido común y una funcionalidad de la sociedad operada desde un pensamiento masculino homogéneo, ¿no? Porque cuando hablamos de masculinidad no nos referimos a las distintas formas de masculinidad que pueden operar, sino a un tipo específico, una masculinidad homogénea, una masculinidad heteronormada, viril, ¿no?, que es en la que se sustenta un proceso de dominación, porque el patriarcado es un proceso de dominación que tiene distintos niveles, ¿no?, que opera de distintas maneras, ¿no? Por eso cuando hablamos de las violencias en plural, ¿no?, porque puede haber violencias desde las más macabras, ¿no?, que es esta violencia física que termina con la eliminación de la otra persona, como hay violencias psicológicas, simbólicas, económicas, ¿no? Hay múltiples violencias. Entonces el patriarcado va operando en la sociedad de distinta manera y en distintos niveles, pero principalmente el patriarcado va construyendo un sentido común, una mentalidad masculina dominante que mira a todo lo otro como un objeto que puede ser poseído. Y ese es el problema de la masculinidad viril dominante, ¿no?, que es en la que se sostiene este sistema. Y ahí voy a traer una reflexión de una teórica activista que se llama Rita Segato, que en su libro Contrapedagogías de la crueldad hace un análisis muy pertinente del contexto que estamos viviendo. Este texto Rita Segato lo va a escribir hace más o menos unos 10 años, pero justamente se conecta con la realidad que estamos viviendo nosotros y nosotras ahora, principalmente en estos últimos 3 años de escalada de violencia en Ecuador, ¿no? Y ella dice que el problema que vivimos ahora se debe a una agudización, ¿no?, del capitalismo ilegal criminal, ¿ya? Esta agudización se puede dar porque opera conjuntamente con el patriarcado. Es decir, este nivel de criminalidad del capitalismo, ¿no?, que está en su fase más cruenta, donde el trabajo ahora se basa en matar o morir, ¿no? Es lo que estamos viendo en los jóvenes, principalmente racializados de los sectores populares. Tu trabajo puede durar, ¿qué? Tal vez
1 minuto, 2 minutos, lo que dura un sicariato, ¿no? El trabajo se está basando en matar y morir. Es producto de unos niveles de crueldad que ha escalado la sociedad, producto del capitalismo, del patriarcado y el colonialismo. Entonces, Rita Segato dice que esta crueldad se basa en la deshumanización del ser humano. Es decir, hay ahora un proceso de cosificación de los seres humanos. Y cuando yo tengo una cosa, yo puedo usarla, yo puedo romperla, que es una cosa, yo puedo tirarla, yo puedo maltratarla, porque es una cosa. ¿Qué pasa cuando los seres humanos, nos dice Rita Segato, son vistos como una cosa, son entendidos como una cosa? Entonces, este nivel de cosificación de la humanidad es lo que produce los niveles de crueldad. Porque yo, cuando miro la violencia hacia el otro o hacia la otra, no veo a un igual, veo una cosa, entonces no me importa. Y eso solo se puede con la operación del patriarcado, nos dice Rita Segato. Y este nivel de cosificación es el que permite el aparecimiento de estructuras de criminalidad, principalmente paraestatales, ¿no?, que operan para controlar a la sociedad. Cuando habla de estas estructuras paraestatales, ¿no?, son aquellas que aparecen a la par del Estado, pero están en un margen de ilegalidad, ¿no? Entonces, la Rita Segato nos dice ahí hay un trabajo muy importante también de los medios de comunicación. Y entramos a la discusión de los aparatos ideológicos del Estado. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Cisa. ¿De qué facultad eres? Ciencias Sociales y Humanas. De Trabajo Social. ¿De qué semestre? De sexto. Muy bien, bienvenida, Cisa. Entonces, ¿en qué estaba? Los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Hay un autor que no sé si ustedes han leído en sociología o en trabajo social que se llama Althusser. Ya. Althusser nos va a explicar cómo el Estado, para operar, para funcionar, necesita que la sociedad, los individuos piensen de una manera determinada, porque lo que busca es controlar, primero moldear y controlar la subjetividad, ¿no? Aquí la subjetividad es el centro, ¿no? Controlar la subjetividad permite tener un control social. Y para esto el Estado tiene un pensamiento, que podríamos decir una ideología, una forma de pensar y de entender el mundo. ¿Y cómo llega a la sociedad? A través de los aparatos ideológicos del Estado, que son principalmente estos: la familia, que es el primer espacio de formación educativa que tenemos como individuos, ¿no? No solo el primer contacto social, pero es el primer espacio de formación educativa, donde existe, como va a decir Bourdieu, una autoridad pedagógica, que es el padre, ¿no? Veamos ahí también cómo opera el patriarcado. El padre, el primer contacto, la primera relación que tenemos con una autoridad pedagógica. Con este padre hay una relación de dominación, ¿no? Es un adulto, es el que sabe, ¿no? Y es el que va a determinar qué voy a conocer yo, cómo me voy a comportar, cómo voy a actuar. Obviamente la sociedad no es homogénea y la sociedad es dialéctica. Entonces ahora hay un montón de familias en las que la madre es del eje, ¿no? Pero que sea la madre la primera educadora no quiere decir que no sea patriarcal, porque si esa madre aprendió en un sistema patriarcal y es lo que conoce, esa madre va a reproducir eso con su hija, ¿no? No en clave boicot, no en clave te quiero hacer sumisa, sino que eso es lo que la madre conoce y repite generación tras generación. Pero la primera autoridad pedagógica, nos va a decir Bourdieu, que es un sociólogo, ¿no?
contemporáneo que va a mirar mucho o va a investigar por qué los individuos actúan de una manera determinada, ¿no? Cuáles son estos capitales económicos, culturales, políticos que tiene, los hábitos que se forman. No es que yo soy así porque soy así, sino que ahí hay un montón de relaciones de clase, de género, étnico-raciales que me hacen a mí actuar así. Entonces, él va a decir, ese es el primer contacto, ¿no? Hay una autoridad pedagógica ahí. Entonces, es el primer lugar donde nos enseñan cómo entender el mundo. Primer aparato ideológico del Estado, el más potente. Por eso los discursos, ¿no?, en determinados proyectos políticos siempre van a la familia, ¿no?, a la defensa de la familia, a la protección de la familia, al cuidado de la familia, porque la familia es el primer centro donde vamos formando estas subjetividades, de acuerdo a un proyecto político, en un modo de producción determinado, en un contexto histórico determinado. Entonces, tenemos el primer aparato. Luego viene el segundo, que es el que tiene una mayor duración. ¿Cuál creen que es? La escuela, ¿no? La escuela en sus dos facetas, primaria y secundaria, cuyo objetivo principal es la formación de ciudadanos, ¿no?, dentro de un contexto de repúblicas, digámoslo así. Esta formación de ciudadanos responde también a un proyecto político. Es decir, la educación tiene dos funciones. Unas funciones que son las manifiestas, que es lo que claramente nosotros aprendemos, ¿no?, lo que está en el sílabus, las materias, y la justificación para estar en la escuela, porque sabemos que la escuela es violenta, sabemos que la escuela transforma la personalidad, no necesariamente en clave positiva, pero no hay posibilidad de huir de la escuela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vemos el sílabus y los padres dicen, tiene que ir mi hijo a la escuela porque tiene que aprender, ¿no?, estas habilidades y tal. Pero a su vez también hay unas funciones que se denominan latentes, que son las ocultas, ¿ya?, que es el famoso currículum oculto, cuyo objetivo es crear sujetos con una identidad determinada que responde a intereses en la educación oficial o institucional de la clase dominante, en un modo de producción determinado, el capitalismo, en un contexto histórico determinado. Y es el proceso más grande, de mayor duración que tenemos, en el que, como dice Bourdieu, nos inculcan un arbitrario cultural. Cuando habla del arbitrario cultural, Bourdieu dice que esto es una violencia simbólica, va a decir. Este arbitrario cultural se basa en la selección. Hola, ¿cómo te llamas? Jordi. ¿De qué facultad? Filosofía. ¿De qué semestre? Muy bien, bienvenido, Jordi. Este arbitrario cultural es la selección de contenidos, ¿no? Cuando habla Bourdieu de un arbitrario, es porque arbitrariamente alguien lo selecciona y dice, esto es lo que se tiene que aprender. De toda la diversidad de pensamiento que existe, de toda la diversidad cultural que existe, no, alguien o un grupo decide que esto se va a aprender, ¿ya? Ese grupo, va a decir Bourdieu, son las clases dominantes. Por eso este arbitrario cultural es una violencia simbólica, ¿ya? Es simbólica porque no recibe el golpe directamente, pero es extremadamente violencia porque va a trocear, ¿no?, toda la diversidad de conocimiento, de pensamiento, de culturas que existen en el mundo, dentro de una sociedad, y nos va a imponer una determinada. Y en base a ese arbitrario cultural, nosotras construimos nuestro sentido y nuestra forma de entender el mundo. Ese arbitrario cultural es profundamente patriarcal. Por eso, si nos ponemos a pensar en la cantidad de lecturas que en nuestro trayecto educativo hemos leído, pensemos, por ejemplo, a cuántas mujeres hemos leído en nuestras carreras. Pensemos a cuántas mujeres hemos leído. Y de esas mujeres,
¿no? Que siempre representa un número menor, ¿no? En todo el cuerpo teórico que está en las mallas curriculares. De esas mujeres, ¿cuántas mujeres son negras? ¿Cuántas mujeres son indígenas? ¿Cuántas mujeres son trans? Y ahí vemos la violencia y el carácter patriarcal del arbitrario cultural. ¿Cuántas maestras, ¿no? tuve? ¿Qué materias daban? Tuve tal vez alguna maestra negra, alguna maestra indígena, alguna maestra trans, ¿no? Entonces, no solo el arbitrario cultural es patriarcal, responde al sistema patriarcal, ¿no? Es una herramienta fundamental para mantener este pensamiento de dominación, sino que también quien lo reproduce, quien lo expone, ¿no? Quien tiene la legitimidad de enseñarlo, que es la autoridad pedagógica, como dice Bourdieu, generalmente es una voz dominante, hegemónica, ¿ya? Generalmente es masculina, ¿ya? Entonces ahí viene este segundo aparato ideológico del Estado. Obviamente, ahora la discusión sobre la escuela se ha ampliado y deberíamos preguntarnos qué tanto la escuela es el principal espacio de formación. Digo esto porque muchas veces mientras estamos ahora, ¿no? en estos últimos 2 años, mientras estamos hablando en el espacio educativo, los compañeros y las compañeras estudiantes no nos están escuchando, están mirando el celular. Entonces ya ni siquiera la escuela, desde Sociología de la Educación no estamos pensando ya ni siquiera la escuela es el principal espacio formativo, que era el de más larga duración, son las redes sociales, ¿ya? Porque pasamos más tiempo en las redes sociales que en el espacio educativo de forma consciente, porque puedo estar sentada en el espacio educativo, pero conscientemente estoy concentrada en el celular y en el consumo de las redes, ¿no? Eso hace que el tercer aparato ideológico del Estado, que Althusser lo denomina como los medios de comunicación, en este momento sean las redes sociales. Las redes sociales son creadoras de subjetividad, son moldeadoras de subjetividad, ¿no? Estamos en un momento en el que la red social no está cumpliendo el ejercicio comunicativo básico, ¿no? Que es emisor, receptor, ¿no? Y un círculo entre los dos. El emisor envía el mensaje al receptor, pero el receptor devuelve, ¿no es cierto? Hay una interpelación, hay ahí una relación. Las redes sociales solo funcionan con múltiples emisores individuales y múltiples receptores individuales. No hay una relación entre los dos. Por eso puedo decir impunemente lo que quiera, no necesito argumentar, no necesito poner fuentes, y eso ha proliferado los discursos de odio, por ejemplo, ¿no? Discursos de odio que fomentan la violencia, discursos de odio que sostienen la dominación patriarcal, capitalista, colonial, xenofóbica, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos cómo los medios de comunicación, y en este caso las redes sociales, se convierten, podríamos decir ahora, en el aparato ideológico del Estado más importante, ¿no? Que si bien hay ahí también unos ejercicios, unas respuestas, ¿no? Que buscan ocupar también estos espacios, el pensamiento hegemónico es el más grande. Y luego tenemos la Iglesia, que en un tiempo, principalmente el siglo XVII, el siglo XVIII y también algo del siglo XIX, operó con muchísima fuerza, ¿no? Y condicionó la subjetividad de las mujeres. Hay un dato interesante del proceso garciano durante el gobierno de García Moreno, en el que él
de alguna manera dice, bueno, hay que fomentar la educación, ¿ya? Y la educación tiene que llegar a todos los sectores, va a decir García Moreno. Y tiene que llegar a todos los sectores porque es una forma de control social. Pero va a ser un tipo de educación estratificada, ¿no? No va a ser una educación homogénea. Y ahí va a pensar él en estos sectores subalternos y va a decir, no, los indígenas tienen que ser educados y las mujeres también, porque era una forma de dominación y la base de la educación pensada en el gobierno de García Moreno era la religión católica, que era la herramienta, ¿no?, para unificar el país, porque su proyecto político, su proyecto de nación era el unificador. Y ahí va a pensar en las mujeres, por ejemplo, y va a decir, las mujeres deben tener acceso a la educación, pero no es del mismo sílabus de los hombres, ni tampoco puede ser el mismo espacio. Hay que crear espacios específicos para las mujeres, porque la sociedad del siglo XIX sí pensaba, producto de lo que pasó en el siglo XVII y en el XVIII, que las mujeres tenían una aptitud natural, ¿no?, para la virtuosidad. Eran naturalmente virtuosas. Eran naturalmente religiosas, ¿no? Eran más aptas para relacionarse con el pensamiento católico. La sociedad pensaba así, obviamente García Moreno también. Entonces se crean colegios específicos para mujeres, con sílabus o currículos específicos para mujeres, ¿no?, que se basaban principalmente en el estudio religioso, pero también en una separación muy interesante de la historia santa y la historia profana, ¿no? O sea, claramente, ¿no?, cuál era la historia legítima en ese proyecto político y cuál había que descartar. Así también había una división de los textos, de los libros, de los folletos, ¿no?, los que eran dañinos, ¿no?, y los que eran aptos. Entonces fíjense en cómo opera, ¿no?, y opera en todos los espacios de la vida y mucho más en la educación, ¿no? Entonces obviamente la Iglesia ha sido el aparato ideológico del Estado histórico que ha ido moldeando la subjetividad de las mujeres y de los hombres en base a roles establecidos, y en el de las mujeres pues sabemos muy vinculados a la sumisión, ¿no?, y a la imagen mariana. Aquí en Quito, en la Real Audiencia de Quito, hubo un personaje clave que fue el referente para condicionar la subjetividad de las mujeres. Ustedes han escuchado de Marianita de Jesús. ¿Quién es Marianita de Jesús? Una santa. ¿Y qué más? ¿Qué más saben? ¿Algún detalle ahí de su vida? Sí, hacía como mucha labor caritativa, ¿no?, porque la caridad era la esencia de la ayuda a los pobres, ¿no? Mariana de Jesús es un personaje clave en la Real Audiencia de Quito en el siglo XVII, ¿no?, porque va a representar el ideal de feminidad, ¿no?, que es un ideal que se basa en la entrega, ¿no?, pero también ahí hay un rescate de una, podríamos decir, una autonomía en la decisión de Mariana de Jesús, porque en el siglo XVII las mujeres tenían que casarse. Mariana de Jesús era de una clase alta, ¿no?, criolla, una de las clases dominantes. Y Mariana de Jesús decide que no se va a casar y que va a entregar su vida al servicio de Dios. Y hay algo muy peculiar en la vida de Mariana de Jesús, para que veamos también cómo opera el carácter patriarcal principalmente en la Iglesia, lo que decíamos al inicio, ¿no?, las religiones monoteístas cuya deidad principal es un hombre. Y Mariana de Jesús se autoflagelaba, ¿no?, utilizaba unos chalecos como con unas agujas, ¿no?, con unos clavos para martirizar su cuerpo. El martirio del cuerpo era una forma de limpiar el cuerpo para purificar, de castigar, mejor dicho, el cuerpo para purificar el alma, ¿no? Entonces lo que importaba era el alma. Y Mariana de Jesús va a ser el símbolo de esa feminidad que se va construyendo en la Real Audiencia de Quito,
y que obviamente va a operar en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Por eso el proyecto político de García Moreno, que es el que antes de la Revolución Liberal va a ser la base, ¿no?, de la educación en Ecuador, tiene el símbolo mariano para las mujeres. Entonces entendemos así el tipo de educación que recibía. Entonces así operan los aparatos ideológicos del Estado, cuyo objetivo es inculcar una forma de pensamiento, un sentido común, una forma de entender el mundo que va a condicionar nuestra práctica, nuestra actitud, ¿no? Y ahí vienen los roles de género, ¿no? Los roles de género, que es importantísimo entender al género como una construcción social que se da dentro de un sistema, una construcción social que se da dentro de un modo de producción, dentro de un contexto histórico. Y cuando hablamos de construcción social, ¿qué implica? ¿Se puede cambiar? ¿Por qué? Porque va a depender del momento histórico y de los valores y de los, no sé, esos roles que se asocian a cada uno de lo que significa ser hombre y mujer. ¿Y quién decide esos valores? En relación al CUSEP, no recuerdo si es de estructura económica y de superestructura ideológica, pero vemos que tienen una relación de doble fe. Entonces, en medida en que van cambiando los modos de producción, también van cambiando los valores necesarios para que se sostengan. Cuando hablamos de una construcción social, ¿no?, dejamos claro que se puede deconstruir. Todo lo que se construye socialmente se deconstruye, es decir, puede cambiar. Dentro de una visión y un análisis de la teoría marxista de la sociedad, que es lo que la compañera plantea, se entiende a la sociedad como una estructura, como un triángulo, ¿no? Acá abajo está la estructura, que está determinado por el modo de producción. Este modo de producción, esclavista, feudalista, capitalista, socialista, genera unas relaciones sociales. Y este modo de producción que está en la estructura, en la base, va a condicionar la forma de pensamiento, los valores, la ideología, la ciencia, el arte. Pero no es una relación unidireccional, sino que también esta estructura puede cambiar la superestructura. Ahí es cuando se da una revolución, ¿no? Para que pasemos de un modo de producción a otro, siempre debe haber una revolución que va a cambiar la estructura. Una revolución se da cuando se cambia la estructura. Entonces sí, es una construcción social, ¿no? Y todo lo que es una construcción social puede ser transformado. ¿Qué es importante tener claro en los roles de género? Que hay un consenso social, ¿ya?, en la creación de estas características, y luego hay una imposición. Es decir, a la sociedad no nos consulta, sino que nos impone. Pero esta imposición no se da de forma violenta, por eso es de forma física, digámoslo así. Por eso es una violencia simbólica que habla Bourdieu, porque nos van inculcando en la familia, lo que vimos, en la escuela, en la iglesia, en los medios de comunicación, y el objetivo de esta inculcación es que sea de larga duración y que no necesite de la autoridad pedagógica para que opere en nuestra mentalidad. Es decir, que la asimilemos y luego cuando salgamos de estos espacios educativos se reproduzca. Y nosotros la reproduzcamos en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar y de generación en generación. O sea, opera de una forma impresionante, ¿no? Es así que el patriarcado, ¿no?, es la base de relacionamiento social. A pesar de que nosotros, nosotras estemos en la universidad, estemos en carreras de ciencias sociales, ¿no?, como sociología, trabajo social, lo que estemos en psicología, que vamos entendiendo cómo opera y por qué el ser humano se relaciona de esa manera o la sociedad, seguimos teniendo prácticas y pensamientos patriarcales, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema de dominación de miles de años, ¿no?, que se ha ido instaurando
en la mentalidad de la sociedad y que se va reproduciendo, obviamente con sus cambios, porque la sociedad es dialéctica, pero que sigue operando. Entonces, ahí es fundamental construir espacios educativos con perspectiva de género. ¿Y qué es esto de la perspectiva de género? ¿A qué les suena? Cuando yo les digo, vamos a crear un sílabus con perspectiva de género. ¿Ya? Si les digo, vamos a construir una… Jordi. Muy bien, Jordi, dijiste la clave. No podemos pensarnos solo en una perspectiva de género, ¿no? Sino que tiene que ser interseccional. Es decir, la base del relacionamiento de la sociedad se basa en un modelo de ciudadano que es masculino, heterosexual, blanco, de clase media, ¿no? Que es lo que es el modelo del ser humano, ¿ya? Que es un modelo eurocéntrico. Y eso ha generado una forma de relacionamiento desigual, ¿cierto? Discriminador, con todo lo que no entra en ese modelo, ¿ya? Que no solo es lo femenino y lo feminizado, también hay una discriminación étnico-racial y hay una discriminación de clase. Entonces, cuando estamos hablando de espacios, ¿no? En los que tenemos un enfoque de género para relacionarnos, para construir conocimiento y todo, debemos escalar un poco más y hablar de un enfoque interseccional. La interseccionalidad lo que nos permite es entender las violencias estructurales de forma integral, es decir, no recibe las mismas violencias una mujer blanca que una mujer negra empobrecida. Peor, una mujer negra empobrecida con discapacidad, ¿ya? Entonces, hay mucha diversidad de existencia y de condiciones sociales que van a determinar las violencias que una población vive, que una mujer vive, que una persona vive. Entonces, la clave para realmente generar espacios libres de violencia, espacios transformadores, espacios críticos, es basarnos en un pensamiento interseccional, ¿no? Y esto del enfoque de género no es algo que surge recién, ¿no? Ese es el problema, que a veces pensamos que en los últimos 5 años nos estamos pensando en las luchas de mujeres. No, las luchas de las mujeres son luchas históricas, ¿no? Son luchas históricas, y acá en nuestro país, en el periodo ya hispánico, ¿no? Podemos encontrar luchas de mujeres desde el siglo XVII, luchas muy fuertes que han determinado procesos o han ido marcando, han ido construyendo procesos de liberación. Y eso es algo importantísimo, porque no podemos entender estos procesos de transformación, que son luchas, que no son protocolos institucionales, compas, y que no surgen de protocolos institucionales ni de voluntades institucionales, sino que responden a demandas históricas, a luchas históricas. Y ahorita aquí en la Universidad Central estamos hablando de cátedras con perspectiva de género, si estamos hablando de materias que se llaman teorías feministas, si existe el mismo INIGED, si estamos hablando de una universidad que apunta, ¿no? a un proceso despatriarcal, no es producto de una voluntad institucional, es producto de demandas y de exigencias históricas, ¿no? del movimiento de mujeres, de la lucha de las mujeres en toda su diversidad, que en este país han sido fundamentales. Y para eso yo traje ahora sí un material en el que quería compartir un breve recorrido de algunas luchas que han sido lideradas por mujeres en el Ecuador, que nos van a permitir entender por qué estamos en este momento acá, pero principalmente
despertar una conciencia y un compromiso de un legado de lucha y de transformación que viene desde las mujeres y las diversidades sexogenéricas de forma histórica. Hasta ahí tal vez alguna pregunta, compas, de esta caracterización del patriarcado y su forma de dominación. ¿Algo que tal vez no esté claro o que quieran aportar? Bueno, esta es una investigación que hicimos con Juan Carlos Guerra en el 2017, que buscaba mirar el archivo de otra manera, ¿ya? Y que nos permitió acercarnos a los distintos archivos, porque cuando hablamos del archivo estamos hablando de un archivo oficial, que es el archivo histórico, el archivo nacional, pero también está este archivo privado, ¿no? Que es este archivo familiar, este archivo que contiene muchísimas historias, tal vez en el álbum familiar, ¿no? Por ahí una abuelita que hizo esto, por ahí una tía que, ¿no? Por ahí una amiga que, y que esas acciones van siendo parte, ¿no?, de una memoria colectiva. Esta memoria colectiva se construye con estas luchas, ¿no?, que han aparecido en distintos momentos de la historia. Y un poco les quería compartir esta investigación con cuál le cambié, ¿ya? Que aglutinó más de 350 fotografías, como dice ahí, desde 1871 hasta el 2017, que fue la inauguración de esta exposición, con el aporte de 35 fotógrafos, fotógrafas y 25 archivos y fondos fotográficos. En estos 22 archivos vamos a encontrar archivos personales, ¿no? Y de esta exposición hicimos unas relecturas que apuntan a cómo es descrita la fotografía. ¿Ustedes han escuchado de Fernando de Aquilema? ¿Qué han escuchado de Fernando de Aquilema? Ya en el gobierno de, ¿se acuerdan? García Moreno. Bueno, los primeros levantamientos indígenas se dan en las 2 últimas décadas del siglo XVII, después de las reformas borbónicas, ¿no?, en la Sierra Centro. Y de ahí, obviamente, la rebelión de Daquilema es muy conocida porque se dio en uno de los gobiernos más autoritarios, que es el de García Moreno, ¿no? Y hay una recuperación histórica de la memoria de esta lucha. ¿Han escuchado de Manuela León? La mayoría sí de Fernando de Aquilema, pero no de Manuela León. Ahí vemos ese sesgo patriarcal en la construcción de la memoria de las luchas. Y les presento a Manuela León, comandanta de la rebelión de Fernando de Aquilema. Y resulta que Manuela León se caracterizó por ser la mejor comandante de esa rebelión y tomó el pueblo de Cacha, ¿no? Es la única que pudo tomar un pueblo entero durante esta rebelión. Y obviamente Manuela León es apresada. Esa es la foto, ¿no?, porque se hacía los cuerpos indígenas en el Archivo Nacional aparecen representados en 2 momentos, ¿no? Primero en la fotografía antropométrica, ¿no?, que es con mediciones, esta fotografía que fue utilizada para justificar el racismo, y la otra forma en la que son representadas es en el archivo criminal, ¿no? Y esta es una foto del archivo criminal, y lo interesante de esto es cómo es descrita Manuela León en unos manuscritos en la parte de atrás de la fotografía. Y dice: mujer indígena de Cacha que en la rebelión de 1871 comió la lengua de sus blancos. Se dice también de esta india que en la rebelión de 1871 cometió crueldades contra huérfanos, ¿no? Es descrita desde la barbarie, desde la bestialidad, ¿no? Entonces, Manuela León ocupa un lugar en la historia nacional, en el Archivo Nacional, con esa descripción. Con esa descripción está en el archivo, no hay una relectura. Manuela León es una de las mujeres más importantes
en el siglo XIX en las rebeliones indígenas. Pero previo a esto, en las rebeliones indígenas de las 2 últimas décadas del siglo XVIII está Lorenza Abimañay, por ejemplo, que fue parte de la rebelión de la villa de Riobamba, y Lorenza Abimañay con otras mujeres se levantaron contra las autoridades de la época para que no se dé lo que se llamaba en ese tiempo la numeración, que es el censo, ¿ya? Porque a través del censo se iba designando los tributos y el trabajo con características esclavizadas, digamos así, de la época, y fueron las mujeres las que ahí se levantaron. De ahí, por ejemplo, tenemos, obviamente esta es una muestra de esta exposición, no están todas las fotografías, ¿no? Pero son un poco las que caracterizan este recorrido de las luchas. ¿Ustedes sabían cuál fue el primer espacio de trabajo para las mujeres después de la Revolución Liberal? Pues fue la compañía de teléfonos, ¿no? Y ahí vemos a las primeras mujeres que entraron a trabajar en este lugar. Era el primer lugar de trabajo femenino remunerado, obviamente, ¿no? ¿Han escuchado, me imagino que sí, de la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922? ¿Alguien tal vez no ha escuchado? ¿Sabemos? Ya, no has escuchado. ¿Sabemos qué pasó? Bueno, la masacre obrera es producto de un levantamiento de trabajadores cuya chispa se da con el alza del precio de los fósforos, ¿no? En ese tiempo el fósforo era fundamental para la vida. Si se alzaba el precio de los fósforos, obviamente todo subía. Entonces eso hace que distintos sindicatos y o sea, no ya sindicatos totalmente estructurados como los conocemos ahora. Estos sindicatos eran principalmente anarquistas, del sindicato de los trabajadores de los fósforos, del sindicato de panaderos, por ejemplo, que va a ser fundamental. Se van a organizar, ¿no? Y van a salir a protestar por unas mejores condiciones laborales y por el alto costo de la vida. Ahí, por ejemplo, está la participación del sindicato de mujeres de la Aurora, que era un sindicato anarquista, que ocupaba las mismas instalaciones de la Sociedad de Carpinteros, ¿no? La forma, no se hablaba del sindicato de carpinteros, sino la Sociedad de Carpinteros. Entonces ahí estaba el sindicato de las mujeres de la Aurora, principalmente costureras, que fueron fundamentales en el levantamiento del 15 de noviembre, de la marcha, ¿no?, obrera del 15 de noviembre, y que obviamente muchas de ellas también murieron. Entonces esta es una foto icónica del 15 de noviembre y es importante reconocer a las mujeres que participaron, y principalmente es interesante que estas mujeres fueron anarquistas. Otra cosa interesante es que después de la masacre aparecen unas cruces sobre el río Guayas, obra que va a llevar ese nombre, ¿no? Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara, parte de los 5 de Guayaquil, ¿no? La literatura social ecuatoriana, ¿no? Entonces, estas cruces son hechas en la Asociación de Carpinteros, donde se reúnen las mujeres sobrevivientes de la Aurora y construyen las cruces, y amanece al otro día el río Guayas con esta conmemoración y denuncia de la masacre. Hay otra protesta, ¿no?, que es bien interesante, que no es muy conocida, que se da el 28 de abril de 1925 en Cuenca, que es la huelga de la sal. Y esta huelga es protagonizada por mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos identificar y cómo fue este ejercicio de búsqueda en el archivo? Pues viendo la ropa, muchas veces, ¿no? Porque las fotografías no estaban caracterizadas con la presencia de mujeres, ¿no? Lo que encuentras en el Archivo Nacional es del año, el lugar, pero no la participación. Entonces ahí viene otro ejercicio de investigación para poder saber exactamente cuál es el contexto de la fotografía y la participación de las mujeres. Y esta huelga, que es por la falta de sal, obviamente es encabezada por las mujeres, basada en el sostenimiento de la vida, ¿no? La comida sin sal, cómo se hace la comida, ¿no? Eso encarece la comida, la falta de la sal también, porque subieron los precios. Entonces es una huelga protagonizada casi en su mayor porcentaje por mujeres, ¿no?
¿Saben quién está ahí? La famosa Matilde Hidalgo de Procel, que hace ¿cuántos años se hizo aquí la conmemoración? ¿Puede ser 2? 2 años. Sí, ¿no es cierto? Matilde Hidalgo, la primera mujer en ejercer el voto en Ecuador en 1924, pero que a su vez también su vida estuvo caracterizada por ser la pionera en muchas cosas. Y una de esas es en el estudio de la medicina, ¿no? Entonces, Matilde Hidalgo, obviamente su condición de clase le permite hacer esto, pero se convierte en un ícono principalmente del voto después de la Revolución Liberal, donde se permite el voto a las mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, a Ana Moreno, militante del Partido Comunista Ecuatoriano, que ayudó a formar una brigada que se llamaba el Socorro Rojo para los combatientes en la España republicana, ¿no? Entonces, esta historia de las mujeres no es una historia solo nacional, sino que también es una historia internacionalista. Y tenemos fotografías como estas, donde no hay como una claridad específica, pero que nos arrojan ciertos detalles, ciertos elementos para la construcción de la participación de las mujeres en la lucha social, y es la presencia de ellas en esta huelga. Esta es una huelga en Cayambe en 1931. Estas huelgas se van caracterizando por la disputa por la tierra, ¿no? No sé si ustedes identifican a las 3 mujeres que están ahí. Dolores Cacuango, Nela Martínez y Lucha Gómez de la Torre, ¿no? Ahí en la gran fotografía histórica del Comité Central del Partido Comunista en 1947, ¿no? Y es la primera mujer indígena que es parte del Comité Central, ¿no? Dolores Cacuango. Nela Martínez, que la Gloriosa en la rebelión de la Gloriosa tuvo un papel fundamental, ¿no? Y que fue realmente la primera presidenta del Ecuador que estuvo horas y que obviamente no le permitieron, y se entrega el poder a Velasco Ibarra. Y la Lucha Gómez de la Torre, que fue la camarada, la cómplice, la amiga, la compañera de Dolores Cacuango en la construcción de las escuelas bilingües, estas escuelas que en los años 40 se empiezan a crear de forma clandestina, y la Lucha Gómez de la Torre era educadora. Entonces ella fue fundamental, el compromiso de la Lucha Gómez fue fundamental para que ese proceso de educación, que fue un proceso revolucionario, ¿no? No fue solo una necesidad de educación, sino que fue la educación como herramienta de lucha contra el hacendado opresor. Aquí le vemos, por ejemplo, en el centro, ¿no?, a la Lucha Gómez de la Torre, con lo que se llamó UNRE, Unidad Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas, ¿no? 1962. Esta foto, que es hermosísima, que es del archivo Bloomberg, que es en Pesillo, y se ve esa complicidad de la Lucha Gómez con Dolores Cacuango, ¿no? Fueron, obviamente, la Dolores, ¿no?, la gran mujer líder indígena que arriesgó todo, ¿no? Arriesgó su vida, cuántas veces fueron caminando a Quito para denunciar las opresiones, y la Lucha Gómez, ¿no?, esa mujer mestiza, ¿no?, de clase media, que apostó por esa lucha, ¿no? Acompañó esa lucha y la sostuvo de una manera impresionante. La Lucha Gómez iba a los procesos de alfabetización, pero también era la que podía conseguir los recursos, ¿no?, libros, etcétera. La Lucha Gómez fue fundamental, grandes amigas. Esta foto es de 1964 y es una foto interesante porque esas sombras de negro son mujeres, ¿ya? Y fue una huelga para pedir la libertad de
presos políticos, ¿no? ¿Y cómo se va mirando estas huellas en el registro fotográfico? Pues a través de los vestidos. Eso va a ser muy interesante. Que en el siglo XX, en la fotografía del siglo XX, ¿no? Sobre todo en esta fotografía masiva, ¿no? De multitudes, se busca a las mujeres a través de su vestuario, ¿no? De inicios del siglo XX principalmente. Masacre de Astra. ¿Recuerdan algo? ¿Han escuchado? En 1977, en el ingenio de Astra, un ingenio azucarero, se da una masacre de obreros. Incluso los datos históricos cuentan que muchos fueron quemados en hornos, ¿no? Y esta es una foto muy peculiar porque hay muy poquito archivo sobre Astra. Podríamos decir que puede haber unas 3 fotos y una de estas está en el archivo de Pocho Álvarez, que es un cineasta, ¿no? Ecuatoriano, un cineasta documentalista social, y él tiene esta foto en su archivo, pero es una foto de autor desconocido. Entonces, después de la masacre en el ingenio de Astra, las que salieron a pedir justicia por estos asesinatos fueron las mujeres, ¿no? Y ahí tenemos esta fotografía. ¿Reconocen a este personaje? ¿Han escuchado de Blanca Choncosa? No. Blanca Choncosa, una de las principales líderes, guías del movimiento indígena. Esta es una foto de una Blanca muy jovencita en los años 70. Ahora ya es una Blanca muy viejita, de una sabiduría impresionante. Su papel fue fundamental en el levantamiento indígena de los 90, acompañado no solo de la lucha del movimiento indígena, sino del movimiento social en su amplitud, ¿no? Y vemos una Blanca que, por ejemplo, ella no pudo tener la experiencia de la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, que las lideresas indígenas más jóvenes sí, y que obviamente condicionó su educación. No fue una educación tan violenta. Pues no, Blanca tuvo que estudiar en esa escuela donde se separaba a los niños y a las niñas indígenas de los niños y las niñas mestizas, ¿no? Y que recibían una educación discriminatoria. Esa es la realidad que vivió Blanca, y obviamente su compromiso en la transformación de esa realidad. Esta, por ejemplo, es una foto que es muy peculiar, que le tenemos mucho cariño por cómo llegó el archivo, porque se integra después de la exposición. Y cuando hablábamos de estos archivos familiares que están en el álbum familiar, ¿no? De esta foto que está en el álbum familiar, este es del caso, ¿no? Esta es Olga Bastidas, dirigente de las mujeres lavanderas del Colegio Normal Manuela Cañizares. Cuando hablamos de los colegios normales, ¿no? Nos referimos a los colegios donde se forman profesoras, ¿ya? Entonces estaban ahí las lavanderas y Olga Bastidas decide organizar estas lavanderas. Y cuando se presentó esta exposición, llega su nieta y dice: ¿y será que podemos poner aquí la foto de mi abuela? ¿Y quién era tu abuela? Y tal, se empieza a construir esta memoria de las luchas, ¿no? Que son estas mujeres anónimas, pero que son parte fundamental de la lucha de las mujeres y de las disidencias, ¿no? Y que en este anonimato aportaron muchísimo a esta transformación social. Entonces, esta fotografía viene del archivo de la familia, y que más o menos los años es entre el 67 y el 77, ¿no? Esta es una foto en la que la mujer que aparece es desconocida, pero que va a mostrarnos, va a visibilizar el nivel de represión que vivían las comunidades indígenas previo al levantamiento de los años 90. Esta es una foto de los años 80 tomada por el fotógrafo Julio García. Julio García, un fotógrafo chileno que se exilia acá en Ecuador. Miren,
las contradicciones de la vida. Se exilia en Ecuador en la dictadura de Pinochet, viene acá. Es el fotógrafo que va a retratar el movimiento social en los años 80 y 90, casi todo lo que hay, que está principalmente en una revista que se llamaba la revista Punto de Vista, que era la revista del movimiento social. Todas las fotografías casi son tomadas por el Julio García, y muere en la revuelta de los forajidos que generó la caída de Lucio Gutiérrez. Muere asfixiado por la cantidad de gas lacrimógeno que se lanzó, ¿no? En estos días, que será hace unas 2 semanas, se están haciendo unas jornadas a cargo de la INRED, ¿no? Para obtener justicia, ¿no? Un reconocimiento de un crimen de Estado. Hay una demanda al Estado, ¿no? Por la muerte de Julio García. Pero todo ese gran archivo del movimiento social de los años 80 y 90 es del Julio, en su mayoría, ¿no? Entonces vamos a encontrar así, ¿no? Mujeres, esta es una foto de Pocho Álvarez de los años 80, mujeres del Comité del Pueblo en manifestaciones, tomas de tierra, años 80. Vean la presencia de las mujeres, son estas mujeres anónimas que van construyendo la memoria de la lucha colectiva, ¿no? Tomas de tierra, esta foto es hermosísima, igual del Julio García. Como estamos ya en los años 80, los años 80 en el Ecuador también estuvieron marcados por la insurgencia armada, y aquí vamos a ver una fotografía del archivo de ABC en el año 85 en el Batallón América. Y ahí está Patricia Peña Herrera, guerrillera, parte del M-19 y del Batallón América, ¿no? Entonces, en la parte, digamos, más radical, las mujeres han estado presentes. Esta fotografía también es del archivo de ABC, ¿no? De mujeres en el Batallón América. Aquí Patricia Peña Herrera, María Rosa Cajas, María Clara Eguiguren. Y aquí también hay una foto muy peculiar que también es del archivo de ABC, de la famosa recuperación de las espadas, y que ha recorrido muchísimo esta foto, pero si le ponemos atención, uno de los personajes es una mujer, y cómo a través de la falda, ¿no? Entonces vean cómo nos ha tocado encontrar estas mujeres en el archivo a través de la ropa, de la vestimenta. Año 86, durante el gobierno de Febres Cordero, la participación de las mujeres, del movimiento de mujeres, un movimiento de mujeres ya consolidado, fue fundamental. Esta es una marcha por el no a la consulta popular con las reformas de Febres Cordero. Esta, por ejemplo, es una huelga de hambre en Pizulí, o sea, no están solo en las grandes movilizaciones, sino también en estas huelgas, en estos procesos que se dan en los barrios, ¿no? Aquí tenemos una marcha por el Día de la Mujer, el 8 de marzo del 87, igual todavía en el gobierno de León Febres Cordero. Vemos una gran cantidad de mujeres populares, ¿no? Hay reuniones, obviamente. Este es el Encuentro Internacional de Lideresas que se da en Guayaquil en el 87, ya vemos un movimiento feminista mucho más consolidado. En esta recuperación también de esta memoria insurgente, por ejemplo, es esta fotografía de las montoneras, o de las montoneras Patrio Libre, igual otra guerrilla, en el año 88, con la presencia de mujeres, lo que generó una represión muy fuerte, el asesinato de muchas personas. Y aquí vemos, por ejemplo, estas luchas por justicia frente a los asesinados, a los desaparecidos, ¿no? Y es interesante esta fotografía porque vemos la presencia de mujeres, una presencia material y una presencia simbólica, es decir, mujeres que cargan la memoria de otras mujeres, ¿no? Y ahí me quiero referir a esta mujer, ¿no? Que carga la fotografía de otra mujer, Consuelo Benavides, profesora, militante de ABC, asesinada en Esmeraldas, ¿no? Entonces vemos esa presencia y esa ausencia junta a través del cuerpo, ¿no? Muy, muy cercano a lo que hacen las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que cargan en sus cuerpos el cuerpo desaparecido. Decíamos que la lucha de las mujeres fue una lucha internacionalista y vemos brigadas de solidaridad con Nicaragua principalmente,
oponiéndose a la guerra de Vietnam, es decir, una presencia internacionalista. Vemos también esa creatividad muy propia de las luchas, de la performance, digamos, en la manifestación callejera de las mujeres, ¿no? Esta es una foto del año 88, todavía con León Febres Cordero, y es una movilización contra el autoritarismo, ¿no? Tenemos, en esta búsqueda encontramos panfletos, encontramos discursos, manifestaciones más obreristas por el contrato colectivo en el año 86, ¿no? La presencia de mujeres fundamental, denuncias, ¿no? contra represión, contra asesinatos, ¿no? Esta es contra el asesinato de Cayetana Farinango, ¿no? Una demanda desde el Ecuarunari, es una foto de los años 90. Aquí también tenemos una búsqueda de justicia por el asesinato de Consuelo Benavides, que les contaba hace un momento. Esta es una marcha, por ejemplo, es bien interesante, del año 88, ya de la Coordinadora Política de Mujeres, ¿no? que tuvo una gran representación, ¿no? y que generaba un discurso ya feminista, ¿no? con una clara base feminista en los años 88 y que tuvo un papel fundamental en la lucha contra la represión. Una marcha por los derechos de las mujeres, ¿no? Es peculiar, es interesante, ¿no? y también penoso que las demandas sigan siendo las mismas, ¿no? Las demandas siguen siendo las mismas. Aquí vamos a ver algunas fotografías del levantamiento del Inti Raymi, el levantamiento histórico del movimiento, del levantamiento indígena que luego como va a generar la creación del gran movimiento indígena del Ecuador, el movimiento social más grande del país y uno de los más importantes en América Latina. La presencia de las mujeres fue fundamental, ¿no? Y lo miramos a través de estas fotografías, ¿no? De mujeres anónimas, parte de la muchedumbre, de la multitud, pero fundamentales para construir una transformación colectiva, ¿no? Entonces tenemos ahí varias fotografías de lo que fue el levantamiento. Y pues aquí ya voy a pasar de forma más rápida pues procesos barriales, ¿no? No se puede construir una historia de las mujeres en la lucha social ecuatoriana sin la lucha de las mujeres trans, ¿no? Y todo lo que pusieron en riesgo para la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Esta es una foto del año entre 98 y 99, ¿no? De el activista Gonzalo Abarca, que ha ido construyendo un archivo personal de este momento, de este contexto histórico. Y vamos a ver, por ejemplo, esta fotografía que es muy simbólica porque es aquí en la Universidad Central y fue en el tiempo de la recolección de firmas para la despenalización de la homosexualidad, ¿no? Es del año 97. Y producto del triunfo, del logro de esta lucha, pues tenemos la primera salida pública de mujeres trans, principalmente travestis, en una marcha por los 50 años de los derechos humanos en diciembre, ¿no? En el año 98. Es la primera vez que se toman el espacio público con un carácter político masivo. Fotografías de la participación de las mujeres en el ALCA, ¿no? La presencia de la resistencia de las mujeres negras, principalmente desde la etnoeducación, desde la recuperación de la memoria oral, de los arrullos, ¿no? De esa historia en la que no están situados como esclavos, ¿no? Sino como hombres y mujeres en condición de esclavitud, ¿no? Con todo un proceso histórico y unas demandas de emancipación. TLC, tenemos en el 2012 la gran campaña, digamos, por el aborto, ¿no? Por parte de las organizaciones feministas, donde vemos repertorios de acción distintos, ¿no? Una toma del espacio público más interpeladora, ¿no? Más, podríamos decir, molesta,
para una sociedad muy moralista como es la quiteña. Y vemos estas performances, ¿no? Esta presencia del cuerpo como ese espacio de resistencia y el cuerpo como espacio de interpelación. Luchas contra el extractivismo, ¿no? Principalmente contra las mineras chinas en el año 2012, por la defensa del Yasuní en el año 2013, ¿no? Luchas que tuvieron muchísima represión. Esta foto también es bien interesante porque es la excarcelación de algunas mujeres activistas que denunciaron el traslado de las personas privadas de la libertad del ex penal García Moreno a las mega ciudades carcelarias, que fue un traslado en condiciones inhumanas, en condiciones extremadamente violentas, ¿no? Entonces se da un doble proceso de prisión, ¿no? Quienes están presas y quienes denuncian esos tratos. Luchas por el agua, ¿no? Esta es en el Azuay en el 2014, luchas contra la minería, que fue como las luchas más fuertes del movimiento social en todo el periodo del correísmo. Y eso generó marchas, ¿no? Marchas contra las políticas del correísmo, principalmente por la lucha antiextractiva, ¿no? Una de esas fue la gran movilización de agosto del 2015, que recorrió todo el territorio nacional y llegó a Quito. Tenemos aquí las luchas contra las enmiendas constitucionales, el 3 de diciembre del 2015, de las mujeres guaraníes. Este es en el 8 de marzo, pero que a su vez había una denuncia por lo que estaba pasando con las petroleras en su territorio. 8 de marzo, voy a pasar un poco más rápido, ya son las últimas fotografías, ya son más contemporáneas, seguramente ustedes no solo conocen de estas luchas, sino han sido parte. La creación de la plataforma Vivas Nos Queremos en el año 2016 contra los feminicidios, ¿no? Por una búsqueda de justicia, una plataforma que generó la coalición de muchas organizaciones, ¿no? En la diversidad que implica el movimiento de mujeres, que se juntan con una demanda. Queremos seguir vivas y vamos a denunciar los feminicidios y vamos a buscar justicia y vamos a acompañar a las madres que han encabezado una lucha de justicia por sus hijas asesinadas por feminicidio, pero sobre todo vamos a demandar al Estado unas medidas de reparación y no repetición que implican necesariamente y de forma obligatoria la transformación de la mentalidad patriarcal. Difícil que pase esto en el contexto estatal. Y pues vamos, seguimos teniendo manifestaciones. Esta es justo las madres que reclaman justicia para sus hijas. Tenemos ya una presencia más performática, ¿no? De esta nueva generación feminista, ¿no? Muy artística, muy interpeladora, que utiliza otros repertorios de acción. Hay una lucha que no se puede olvidar, que es de la nación Shuar en Nankín en el año 2016, ¿no? Contra la extracción petrolera, lo que llevó pues una repercusión en las ciudades, un apoyo, una coalición en las ciudades para la denuncia, pues, y una gran represión, como vemos. Es interesante que en muchas de estas fotografías las mujeres que se están manifestando siempre están acompañadas por un séquito policial, ¿no? Tenemos lo que fue la Marcha de las Putas en varias ediciones, ¿no? Con una búsqueda, ¿no? Del derecho a decidir sobre los cuerpos, sobre las vidas, sobre las representaciones, ¿no? Sobre el mismo placer, ¿no? Que rompe muchísimo con los roles establecidos, el derecho al placer, podría decir yo, que planteó la Marcha de las Putas, ¿no? Experiencias más artísticas también desde el teatro, siempre la presencia de las mujeres en las marchas del 1 de mayo. Y pues este recorrido histórico cerramos con esta marcha del 2017, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, con la presencia de las sobrevivientes de la lucha por la despenalización de la homosexualidad del año 97, las sobrevivientes de la organización Cochinelli, ¿no?
cuyos cuerpos, cuyos rostros nos muestran lo duro que es ser una mujer trans, empobrecida, discriminada en una sociedad como la ecuatoriana, teniendo en cuenta que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años en nuestro país, ¿no? Entonces la presencia de ellas es una presencia interpeladora y una presencia que nos exige una memoria que reconozca, que recuerde y que conmemore las luchas históricas, ¿no? Y un poco con este recorrido, lo que he querido compartir con ustedes, compas, es esta conciencia, ¿no?, de que tanto las instituciones con perspectiva de género, la academia con perspectiva de género, los sílabos con perspectiva de género y todo lo que quieran con perspectiva de género, es producto de unas demandas históricas, creadas por mujeres principalmente anónimas, que en un escenario comunitario han luchado por la transformación de estas relaciones de dominación y la construcción de condiciones más dignas de vida. Creo que ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Sandra. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo más que no haya quedado claro, que quieran preguntarle a Andrea en el proceso. ¿No? ¿Sí? ¿No? Entonces, más bien les pido le demos un aplauso a Andrea, que nos ha hecho un gran recorrido.